Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Fernando Monge y soy investigador en la Universidad de Harvard, en concreto en el Centro Bloomberg de Ciudades. Y mi especialidad es la innovación pública, el uso de datos para la toma de decisiones en el ámbito de la innovación pública y de la administración pública. Estoy encantado de poder participar en esta sesión que voy a explicar con una presentación PowerPoint que voy a subir ahora mismo. A ver, espero que se vea. Siento no poder hacer esto de manera, digamos, interactiva, presencial incluso, o por lo menos interactiva, así que tendré que esperar al feedback que reciba cuando veáis esta sesión y cuando la podáis escuchar y ver. Pero bueno, de todas maneras es un placer y es un honor poder participar en esto y espero que sea útil. El tema de esta sesión va a ser el liderazgo para la innovación pública, que es el objeto de mi trabajo y mi investigación en los últimos años en la Universidad de Harvard. Los objetivos concretos de la sesión quería que fuesen estos tres, ¿vale? Lo primero, quiero explicar un poco dónde se enmarca la actual transformación digital de la administración pública, esa innovación que está transformando las administraciones públicas de todo el mundo y a todos los niveles, o qué capacidades se necesitan en este momento para poder responder a esos cambios, pero también aprovecharlos al máximo para mejorar el servicio público y la función pública. Y luego, por último, qué tipo de prácticas de liderazgo implican, ¿no? ¿Qué implican estas transformaciones para todos aquellos servidores públicos que ejercen el liderazgo? Y como explicaré más adelante, esto no significa que tengan que ser solo, digamos, los directores, los ministros, las cabezas de los departamentos, sino todos y todas ejercitamos el liderazgo en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué capacidades, qué competencias, qué prácticas se necesitan en un contexto que está cambiando a la velocidad de la luz? Bueno, lo primero que quería hablar es un poco explicar cómo la administración pública se ha ido transformando a lo largo de la historia y cómo estas transformaciones han sido causadas por intentar dar una respuesta a las realidades económicas y sociales de cada momento, ¿no? En principio, de hecho, la administración pública weberiana surgió en un momento de economía industrial, economía donde los grandes procesos, las grandes fábricas, los grandes procesos industriales empezaron a cobrar fuerza y por lo tanto, digamos que la administración también se estructuró de una manera que pudiera dar respuesta a ese mismo tipo de economía, desarrollando una burocracia weberiana articulada alrededor de los principios de jerarquía, especialización, proceso, legalidad, cumplimiento de la ley. Claro, eso fue cambiando, la sociedad fue cambiando, la economía fue cambiando cada vez, donde la importancia de los servicios, de la rapidez, de la respuesta a una economía mucho más cambiante, hizo que muchos de esos procesos y de esos sistemas establecidos, muy jerárquicos, muy formales por la burocracia weberiana, quedaron un poco obsoletos. Y por lo tanto, en esta, digamos, segunda fase, surgió la nueva gestión pública, ¿no? El New Public Management, donde el objetivo era más la medición de los resultados, la gestión por objetivos y en general, de manera muy resumida, intentar traer prácticas de gestión del ámbito privado a la administración pública. Y actualmente, ya de unos años a esta parte, y quizá acelerado en los últimos años, primero con Internet, la economía digital, y ahora en los últimos 3, 4, 5 años con la inteligencia artificial, nos encontramos en la fase que podríamos llamar de la economía del conocimiento y digital, ¿no? Y de nuevo la administración pública se ha tenido que transformar dando respuesta o dando, digamos, con una nueva forma en la que podríamos llamar la gobernanza digital, que aquí hay una nueva fase y un nuevo cambio en lo que es el paradigma de la administración, en lo que implica relacionarse con los ciudadanos de manera muchas veces digital, sin contacto, pero también muchos cambios al interior de la administración, cómo fluye el conocimiento dentro de la administración, cómo se toman decisiones dentro de la administración, qué información se utiliza, con qué rapidez y con qué inmediatez. Entonces, digamos que estos podrían ser tres paradigmas, tres modelos que han ido respondiendo a tres cambios profundos de la sociedad. Ahora bien, esto que acabo de escribir podría dar la idea de que esto es un proceso lineal,
a lo largo de la historia, pero la realidad es que esto es mucho más complicado, ¿no? Que digamos que esta evolución lineal. Todavía en cualquier tipo de administración, en cualquier tipo de gobierno, sobreviven elementos de burocracia, digamos, beberiana, tradicional. También hay elementos de nueva gestión pública, hay muchos sistemas de evaluación por desempeño, evaluación de resultados que se han ido incorporando desde los 90 a esta parte y que perviven, y cada vez más elementos que tienen que ver con la gobernanza digital, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es los datos, sistemas de datos abiertos, pero también incorporación de decisiones a través de algoritmos, automatizaciones, relaciones con los ciudadanos, incorporación de feedback a través de medios digitales, plataformas de participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es mucho más, no hay que entenderlo como una evolución lineal de la administración pública y la innovación pública en respuesta a los retos de cada momento de la sociedad, sino que se van incorporando y digamos que se parece más a una lasaña donde estos diferentes paradigmas se superponen unos sobre otros, con los retos que ello implica. Pero bueno, digamos que entendiendo que estamos en esta última fase, en la de la gobernanza digital, donde hay que dar respuesta a ciudadanas, usuarios que tienen unas expectativas sobre cómo tienen que funcionar los servicios, que están acostumbrados, sobre todo, dado cuál es su relación con los medios o con los servicios que obtienen en el sector privado y en su vida diaria. Bueno, ¿qué implica eso para la administración pública, ¿no? ¿Qué transformaciones tiene que hacer la administración pública? ¿Cómo tiene que innovar la administración pública para poder dar respuesta a esas expectativas de esa ciudadanía que quiere y que espera que la administración pública sea igual y funcione igual que otros ámbitos de su vida? Bueno, en esta tercera fase, que es en la que nos encontramos, la innovación y esta transformación a veces se centra mucho en la parte tecnológica y en la tecnología. Y ese elemento es importante. Y eso tiene que ver con desarrollar y mantener estructura tecnológica, bases de datos, software, conexiones, infraestructura, etc. Pero la innovación es más que la tecnología. La innovación tiene que ver con entender cuáles son las necesidades de la ciudadanía, cuáles son las necesidades de un usuario de un servicio público, cómo se puede tratar mejor a un usuario de un procedimiento. Usuario puede entenderse mucho desde un punto de vista comercial, pero pensemos también en alguien que tiene que utilizar un procedimiento, es parte en un procedimiento judicial, en un procedimiento, digamos, no voluntario, que puede ser una inspección fiscal, etc. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo se puede permitir, cómo se puede generar una experiencia que no solo redunde en una mayor satisfacción de esa ciudadanía, pero una mayor eficiencia para el cumplimiento de los objetivos que se buscan, ¿no? Desde el punto de vista de la administración y del servicio público? Pero también implica la innovación pensar en estrategia, pensar en cuáles son los cambios que están viniendo, cómo hay que ir preparándose, cómo se puede dar la respuesta, anticiparse de alguna manera, ¿no? Que la administración pública no sea reactiva, algo que demasiado frecuentemente es el caso, ¿no? Todo el mundo está, digamos, demasiado ocupado apagando fuegos y no puede pensar en el más allá, ¿no? En lo que le viene, en lo que le puede venir, o en incluso anticiparse y aprovechar oportunidades. También el análisis de datos en los últimos años se genera más, cada uno de los últimos años genera más información y más datos, se genera más datos que todos los que se habían generado en la historia anterior, o sea que hay muchísima más información que bien utilizada, bien entendida, bien ordenada y con unas buenas preguntas puede dar lugar a muchas mejores soluciones, muchas mejores respuestas. Pero también gestión de producto y, en definitiva, otra serie de capacidades y de competencias que van más allá de la puramente tecnológica y que engloba y es fundamental para poder dar respuesta a los cambios que la gobernanza digital demanda. Y para pensar en estas capacidades y cuando pensamos en, bueno, ¿y eso qué implica? ¿Qué cambios implica? Pues yo creo que hay que considerar tres dimensiones, que son las tres dimensiones claras que componen la actuación de la administración pública más allá de la parte regulatoria. Uno es la ciudadanía que recibe el servicio, cuya vida se ve afectada por la acción pública. Como decía, no es solo alguien que voluntariamente recibe un servicio público, sino cualquier persona que tiene una interacción con la administración pública.
La administración que provee el servicio regula la actividad o financia bienes y servicios. Y luego el proveedor de los productos o servicios, que a veces es la administración, pero no siempre es la administración. Estos son los tres componentes, las tres dimensiones que hay que tener claras, que hay que pensar. Muchas veces desde la administración pública solo se piensa en la del medio y se olvida de las otras dos. La ciudadanía muchas veces olvida que hay otras actuaciones, otras entidades que tienen que proveer el servicio y simplemente es que hay de lo mío. Pero hay que entender cómo funciona la administración, cuáles son sus limitaciones, pero también cuáles son sus capacidades. Y lo mismo con los proveedores. Empecemos por la primera, ¿no? Por la ciudadanía. Una cosa que es fundamental es entender bien las necesidades de los ciudadanos. Y esto parece muy obvio, pero realmente pensar, poner a la ciudadanía en el centro, repensar un modelo de servicio público, pensando cuáles son las necesidades de los ciudadanos, es revolucionario, porque generalmente ¿cómo funciona la administración? Se percibe que hay una necesidad, se regula la necesidad y a partir de ahí se dice hay que hacer esto, hay que proveer este servicio y se crean procedimientos para proveer un servicio, sin muchas veces ver si ese servicio funciona para todos los ciudadanos, de qué manera funciona, si los ciudadanos lo utilizan. Hay múltiples ejemplos de servicios por ejemplo, en España es famoso, ¿no? En general, el ingreso mínimo vital se genera, se legisla, se dota de presupuestos, luego se pone en marcha y solo una parte muy pequeña o menor, desde luego no la mayor parte de ese presupuesto, no se ejecuta porque la gente no sabe cómo pedirlo, porque la gente quizá no entiende bien el procedimiento, no se llega a los ciudadanos, etc. Entonces, empezar por cuáles son las necesidades de los ciudadanos cambia completamente cómo se tiene que aproximar la administración pública y qué implica eso desde el punto de vista de ese cambio, de esa innovación. Por lo tanto, una pregunta que es fundamental muchas veces, incluso con servicios públicos que ya funcionan y que ya se supone que funcionan bien, pero preguntarse bien, ¿quién es nuestro usuario? ¿Y qué problema le estamos solucionando? ¿Realmente estamos atajando el problema que el ciudadano necesita? ¿O estamos estructurando un servicio porque se ha percibido una necesidad de manera abstracta y el legislador ha dicho que hay que cumplir esto, que hay que proveer este servicio y se dota presupuesto? Mucho más importante pensar quién es nuestro usuario y qué problema concreto le estamos solucionando. Para eso hay que tener una hipótesis, es decir, hay gente que necesita un ingreso mínimo vital y que accedería a él y le ayudaría si es fácil de acceder de esta y esta manera. Y para acceder a este ingreso mínimo vital es necesario comunicarse con esos usuarios directamente. Bueno, eso es una hipótesis que hay que probar, que no vale decir, sí, eso es así, ¡hala!, lancemos todo el servicio y luego de repente no funciona. Hay una teoría, ¿no?, que es constrúyelo y ya vendrán. Construye un servicio, construye un producto, haz un un coche autónomo que vuela, etcétera, gástate millones de dólares que seguro que la gente lo utiliza. Y después de haber estado muchísimo tiempo gastándose ese dinero, investigando, desarrollándolo, etcétera, se construye y todo el mundo dice, pues ¿para qué quiero un coche que vuele? Si realmente no es necesario, no lo utilizo, ¿para qué lo voy a utilizar? No me voy a gastar ese dinero. Eso es una inversión para aquel que lo ha desarrollado de tiempo, de dinero, de recursos perdidos. Entonces, lo que hay que probar es ¿cuál es el usuario? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué hipótesis tenemos? ¿Qué creemos que puede ser el problema? Y vamos a probarlo. Ahí es donde los análisis de datos son fundamentales, ¿no? Vamos a recoger información y vamos a probar. No se trata de desarrollar todo el servicio, todas las especificaciones, todos los detalles, toda la regulación, toda la asignación presupuestaria de primeras y luego ver si realmente funciona o no, cuando ya además es muy difícil cambiarlo, sino vamos a iterar. Y esta, que parece una obviedad, pero es muy importante, es, estamos preparados para cambiar. Si comprobamos que aquello que creíamos que era la necesidad no la es, y hay que cambiar el servicio. Y esto puede requerir cambios de volver a repensar el servicio, reconocer errores y, en definitiva, tener humildad. Esta pregunta, que parece obvia,
no lo es tanto, porque requiere humildad desde el punto de vista también de la administración, decir, bueno, vamos a probar, creíamos que esto era una necesidad, pero no lo es, y vamos a cambiarla para adaptarla para realmente ser efectiva. Eso es fundamental. Vale, esto es, digamos, cómo tiene que relacionarse la administración con la ciudadanía en este nuevo paradigma de gobernanza digital. Ahora con los proveedores, porque obviamente el desarrollo y la rapidez de la evolución tecnológica es brutal. Por lo tanto, la administración pública no puede desarrollar, ni debe desarrollar todas las soluciones tecnológicas y todas las innovaciones y todos los productos y todos los servicios y el software que se necesita para proveer estos servicios, para dar respuesta a estas necesidades de la ciudadanía. Y no debe porque los proveedores que están en el mercado son mucho más ágiles para ir desarrollando muchas de esas soluciones. Quizá hay algunas que sí que tenga que desarrollar la administración y seguramente, y sobre todo lo que necesita es tener las capacidades para evaluar qué está pasando ahí fuera, quién está desarrollando, cuáles son las soluciones buenas, cuáles son las que se ajustan más a las necesidades del ciudadano, pero no para desarrollarlas internamente. Esa no es el mejor uso de los recursos y el dinero público. Por lo tanto, hay que trabajar con proveedores. Ahora bien, esos proveedores, ese mundo de los proveedores también está cambiando rápidamente. Muchas de las entidades que ahora son las grandes corporaciones, pero también muchas que están surgiendo, que están dando soluciones, herramientas que utilizamos todos en nuestro día a día, no existían hace 40 años. Por lo tanto, la rapidez del cambio es brutal y por lo tanto eso implica que la administración pública también tiene que saber cómo relacionarse con esas administraciones, con esos proveedores. Por lo tanto, a la hora de evaluar la relación con los proveedores, una pregunta muy importante es este proyecto, si pensamos en un espectro entre este es un proyecto muy pequeño, simple, o es grande y complejo. Porque si es pequeño y simple, bueno, quizá no haya que volverse muy loco, ¿no?, a la hora de buscar proveedores. Simplemente los proveedores tradicionales o proveedores con especificaciones cerradas de lo que se necesita es suficiente. Ahora bien, si estamos hablando de proyectos complejos, de proyectos grandes, de proyectos con un gran componente de innovación, ahí seguramente intentar detallar todas las especificaciones, hacer procesos de licitación que lleven entre un año, año y medio para determinar las especificaciones, que además se desarrollen de una manera que solo los proveedores tradicionales que ya trabajan con la administración van a ser capaces de navegar ese proceso de licitación, seguramente lleve al fracaso. ¿Por qué? Porque la innovación está cambiando a un nivel, a un paso muchísimo más rápido. Porque muchas veces los proveedores que tienen las mejores soluciones son nuevos proveedores que no trabajan generalmente con la administración. Por lo tanto, hay que cambiar también la forma en la que la administración se relaciona con el mercado y con los proveedores. Y para eso ayuda a saber. Pero claro, un tipo de compra pública que puede ayudar a acceder a innovación tecnológica o nuevas soluciones tecnológicas quizás no sea necesario para un proyecto simple, pequeño, estándar que ya se conoce y cuya solución se conoce perfectamente. Y es importante, por lo tanto, diferenciar y no intentar aplicar el mismo método de compra pública para una solución, para unos bolis, por decirlo, por exagerarlo, por unos bolígrafos o unas mesas, que para un modelo de inteligencia artificial para poder analizar toda la documentación interna de una administración y generar texto muchísimo más rápido, o por ejemplo generar una guía de consultas interactiva con los ciudadanos que recorte muchísimo el tiempo de respuesta y que además recoja de manera estructurada toda la información que está contenida en archivos y en PDFs en una propia organización, no en una administración pública. Vale. Una vez que sabemos en dónde nos encontramos, hay que pensar en qué hábitos y prácticas hay que cambiar sin cambiar el marco normativo, porque muchas veces la respuesta es pero es que el proceso de compra pública, es que la ley de compra pública nos implica. Bueno, sí, aunque generalmente tengo que decir que en mi experiencia las normas de administración y de compra pública son más flexibles de lo que la práctica y la implementación de esas leyes da o refleja. Pero bueno, digamos que, bien, ¿qué margen tenemos para cambiar dentro del marco normativo en el que nos encontramos? Y ahora diré unas palabras más sobre esto.
y luego estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque lo mismo que con la relación con la ciudadanía, no solo implica tener un buen diagnóstico, sino asumir el riesgo, tener la humildad, cambiar las actitudes, que implica repensar el modelo de cambio de la relación con los proveedores. Y ahora, centrarse en esto, centrarse en la ciudadanía y ponerla en el centro y relacionarse de una manera distinta con los proveedores, implica, puede parecer que es algo externo, que es algo de cómo nos relacionamos tanto con la ciudadanía como con los proveedores, pero implica realmente repensar la organización pública, la administración. Implica, como ya he venido diciendo, repensar las actitudes, tener humildad, tener empatía, tener menor aversión al riesgo, tener interés, inquietud por los cambios, intentar incorporarlos, tener curiosidad, es fundamental. También implica una serie de capacidades, ¿no? De nuevas capacidades, de nuevas competencias individuales, pero también de competencias colectivas. Porque no se trata solo de individuos trabajando dentro de la administración, sino que se tienen que integrar esas actitudes, esas competencias, esas capacidades en contextos públicos, en contextos donde la normativa de contratación de personal, de incentivos, de premiar, de los planes de carrera, son muy concretas. También el marco regulatorio es muy concreto. Claro, aquí volvemos siempre al tema de hay muchas cosas que son difíciles de cambiar. Es difícil de cambiar el marco regulatorio, es difícil de cambiar la normativa, es difícil de cambiar las normas presupuestarias, etc. ¿Es verdad? Todo eso es cierto. Pero hay algunas fundamentales que sí. Se pueden cambiar las personas y se pueden cambiar los colectivos de personas. Se pueden cambiar, se puede invertir en talento individual, en competencias individuales, y se pueden transformar esos talentos individuales en capacidades organizativas colectivas. Bueno, ¿qué son las capacidades organizativas? Que es un término muy abstracto. Pues yo creo que una buena forma de describirlo es pensar en ellas como la habilidad de una organización para coordinarse y hacer tareas, utilizando los recursos que se tienen en la organización para cumplir un objetivo. ¿Vale? O sea, una serie de acciones coordinadas para utilizar los recursos para conseguir un objetivo. Pensemos en una receta de cocina. Alguien puede tener todos los ingredientes, bueno, ya que estoy en España y soy español, aunque no soy valenciano, pero puedo decir, para una paella, ¿no? Se puede tener el arroz, se puede tener el azafrán, se puede tener el aceite, se puede tener el fuego, se pueden tener todos los condimentos, etcétera, aunque hay mucho debate sobre cuáles son los ingredientes buenos para la paella. Eso automáticamente, esos son los recursos, eso no se transforma directamente en una paella rica. Hay que hacer una serie de tareas coordinadas, que muchas veces implica una persona o varias personas coordinándose para poder poner en marcha esa receta, que además son unos pasos específicos, unas cantidades específicas, a tiempos determinados. No se puede poner primero el arroz y luego el aceite y luego el agua y luego, por último, a última hora ya crudos, echar todos los condimentos. No, todo tiene una serie de, tienen que ser acciones coordinadas y el objetivo está claro, es conseguir una rica paella. Pues hay que pensar a las capacidades organizativas dentro de una organización de la misma manera. No se trata solo de tener ingenieros de datos, o abogados, o antropólogos, o economistas, o expertos en gestión pública, en finanzas públicas, en presupuestos, en compra pública. No se trata solo de tener una lista de personas que tienen esas competencias y tener tantos ordenadores y tantos recursos. No, es cómo lo organizamos. Cómo transformamos esos ingredientes en acciones, en objetivos concretos. Por lo tanto, son una colección de hábitos, de rutinas, como son colaborar, iterar, testar hipótesis sobre lo que funciona y lo que no funciona en esa relación con la ciudadanía, trabajar en abierto de manera mucho más colaborativa, eso es una exigencia de la nueva gobernanza digital. Algunas de estas se pueden codificar en procesos, se puede establecer una receta, ¿no?
pero muchas permanecen tácitas. De nuevo, con la analogía con la cocina, sí, uno puede seguir una receta, pero estoy seguro que pones 2 personas con la misma receta, con los mismos ingredientes, y las paellas saben distinto. ¿Por qué? Porque hay elementos en ese proceso que son tácitos, que no se pueden especificar, que son de cómo se entienden las personas al trabajar, cómo intuyen cuál es un buen momento, cuál no, en una reunión para decir algo, un buen momento para introducir un cambio, percepciones sobre las actitudes de las personas. Hay mucha de esa información que requiere el trabajo colectivo que son tácitas, que por lo tanto no se pueden simplemente codificar en una guía, en un procedimiento, en una ley, en una regulación. Y por lo tanto muchas de estas capacidades organizativas se pueden comprar ordenadores, se pueden comprar soluciones, pero hay capacidades organizativas que no se pueden comprar, que solo se desarrollan y que se desarrollan como un músculo, ¿no? Como algo que hay que ejercitar, hay que cocinar muchas paellas, ir percibiendo, ir cogiendo un sentido de lo que funciona y lo que no, para que eso luego realmente se traduzca en un buen resultado, en un buen equipo que trabaje bien conjuntamente. Esas son las capacidades organizativas. Y eso muchas veces no depende del marco regulatorio, no depende del nivel de presupuestos, no depende de si se puede contratar a una persona con estas competencias o no. No, depende de otras cosas, depende de cómo se generan estas capacidades organizativas al interior de un grupo. Y aquí es donde vamos a el liderazgo. Y con el liderazgo no me refiero a el liderazgo jerárquico de autoridad, sino a una actitud correcta de empatía, de curiosidad, de diversidad, honestidad, humildad, de entender qué está pasando, de poner a trabajar a gente al interior de una organización de manera conjunta con el objetivo de servir mejor a las personas, que es al final a los que nos interesa la administración pública, por lo que nos dedicamos a esto, a mejorar la vida de las personas. Y por eso los líderes de una organización, no solo a nivel jerárquico, sino en todos los lugares, tienen que decir: ¿estamos enfocándonos en lo importante? ¿Estamos solucionando los problemas que tienen los usuarios? ¿Estamos realmente mejorando la vida de la ciudadanía? Y con los proveedores, ¿estamos entendiendo bien cuáles son las mejores soluciones? ¿Estamos enfocando bien el proceso de adquisición de soluciones para mejorar ese problema que tienen los ciudadanos? ¿O estamos simplemente siguiendo procedimientos que no llevan a ningún lado y que nos van a dar una mala solución para nosotros funcionarios para poder utilizarla, y también en último término no vamos a poder proveer el servicio que queremos? Y por último, ¿qué rutinas y hábitos debemos crear y cultivar y desechar, ¿no?, dentro de la organización para mejorar eso? Bueno, por supuesto, esto lleva a... ¿Vale? ¿Y qué hago yo una vez tengo ese diagnóstico de tenemos las actitudes en el equipo, tenemos bien la dirección y sabemos qué rutinas, qué hábitos, cómo tenemos que ejecutar la receta? Ahora es, ¿vale? ¿Y yo? ¿Cuál es mi contribución individual a hacer la paella? Como he dicho varias veces, hablamos de liderazgo y no de autoridad. Porque no se trata de quién tiene una posición de autoridad, sino cuáles son las actitudes y prácticas desde muchos lugares de organización. Muchas de estas preguntas que decía que ha de hacerse un líder, una líder, no es simplemente preguntas que se tiene que hacer el director de un departamento, el director de una organización, sino cualquier persona que trabaja con otras personas para mejorar el servicio público y la función pública. Y por eso la última pregunta es, vale, ¿qué hago yo en todo esto? Y por eso este gráfico es interesante. Es un gráfico de la OCDE que refleja aquellos países, o sea, el porcentaje de países que utilizan herramientas para desarrollar capacidades de liderazgo, este tipo de capacidades de las que hablaba, y el porcentaje de uso de herramientas de medición de desempeño y rendición de cuentas, ¿vale? Y en general, aquellos países que tienen una mejor gestión ponen más peso en el desarrollo de capacidades de liderazgo que en el medición de desempeño individual y rendición de cuentas
que responde a una lógica más de ordeno y mando. Sin embargo, el azul, cuando lo que más pesa es el azul, no se trata tanto de jerárquicamente ordenar y mandar, sino de desarrollar las capacidades de todas las personas de la organización para que puedan generar esas capacidades colectivas para, de nuevo, mejorar la vida de la ciudadanía, entendiendo mejor sus problemáticas, sus necesidades, y trabajando con proveedores, también internamente, para adaptarse al cambio, pensar, anticiparse a lo que viene, usar datos para la toma de decisiones. Lo último que quería decir es, de manera más concreta, cuáles son las competencias, ¿no?, de liderazgo claves que ha de desarrollarse en esta nueva era de la gobernanza digital. Y aquí quería dar una referencia a un proyecto interesantísimo que han desarrollado varias universidades, entre ellas gente en mi universidad, en Harvard, también en University College London. Una de las personas que ha promovido esta iniciativa es David Eve, director del Instituto de Mariana Mazzucato en UCL, junto con Rainer Kattel. Y básicamente han desarrollado todo un currículum que os invito a que exploréis. Está traducido al español, creo que casi en su totalidad, que desarrolla cuáles son las capacidades, competencias que son necesarias para el servicio público en la era digital, y todo un currículum con lecturas, con clases, con sesiones, etcétera, para aquellos que estén interesados en desarrollar. Yo aquí voy a hacer un resumen muy breve a modo de conclusión sobre cuáles son algunas de esas capacidades o competencias de liderazgo claves en la era digital. La primera, la he repetido 1000 veces en este rato, es enfocarse en los usuarios, enfocarse en la ciudadanía. ¿Cuáles son las necesidades? No creamos que sabemos lo que necesita la ciudadanía. Probémoslo, investiguémoslo, testémoslo y cambiemos en función de lo que aprendamos. Y por eso es necesario un continuo aprendizaje y mejora. No se trata de hacer una ley y hemos resuelto el problema. Hagamos una ley, creemos un sistema, creemos un servicio y ya hemos solucionado el problema. ¿Quién sabe si ese servicio se utiliza, si esas clases están mejorando la capacidad lectora de esos niños, si los alimentos están llegando a esos niños que los necesitan, si esa ayuda, ese ingreso mínimo vital, esa ayuda está llegando a las personas que lo necesitan? Y si no está llegando, ¿por qué? ¿Y cómo se puede mejorar? Para esto, el uso de datos nos brinda una oportunidad brutal. Ahora mismo conocemos y podemos conocer mucho más de lo que antes se podía conocer y era factible conocer, de cómo se está comportando un determinado servicio, pero también de cuáles son las necesidades mucho más concretas, mucho más específicas de cada grupo de personas a las que sirve la administración pública. Hay que ser más capaz de trabajar en abierto y de manera colaborativa. En un mundo en el que está cambiando tanto, en el que los problemas son tan complejos, meterse en su cubículo, en el cubículo, y hacer únicamente lo que uno sabe y lo que ha aprendido es una receta para no cambiar las cosas al ritmo que demanda la sociedad y nuestra realidad y nuestro mundo actual. Esto también implica combinar habilidades tradicionales con competencias digitales. No se trata de que todo el mundo sea analista de datos, no se trata de que todo el mundo sea desarrollador, pero sí de combinar habilidades tradicionales que son fundamentales en la administración pública, de gestión pública, regulatoria, de conocimiento técnico, de estadística, de conocimiento de temas concretos, pero con competencias digitales, aunque sean básicas. Entender un gráfico, entender unos datos, entender lo que se puede hacer con la tecnología, aunque no sea desarrollándolo uno individualmente. Y por eso es importante discernir los usos de las tecnologías digitales. ¿Para qué se pueden utilizar los datos? ¿Cuáles son los usos de los datos? No se trata solo de datos, sino cuáles son los usos, para qué sí, para qué no. ¿Hasta dónde llegan los datos? Los datos no resuelven problemas. Los datos dan información, puede dar la información si alguien sabe hacer las preguntas correctas y entiende muy bien de dónde vienen esos datos que pueden dar respuesta a las preguntas. No son panacea, por eso hay que entender bien cómo funcionan.
por supuesto, superar obstáculos estructurales e institucionales al cambio, ¿no? Vivimos y trabajamos en organizaciones complejas. La administración pública tiene gran inercia estructural e institucional y el cambio no es fácil. Entender cuáles son esos obstáculos y saber navegarlos es fundamental. Es una competencia clave en cualquier organización grande, pero en la administración pública aún más. Sin eso, un paracaidista que llega, súper desarrollador de software, analista de datos y cree que va a cambiar las cosas en la administración, no va a funcionar. Hay que entender. Y por último, es importante seguir el debate en temas fundamentales como la ética, la privacidad, la seguridad, la inversión en infraestructura, incluso la geopolítica. Cómo pueden impactar los cambios que parece que son muy lejanos, cómo puede impactar la competencia entre Estados Unidos y China por los chips o el desarrollo de modelos de grandes modelos de lenguaje natural en aplicaciones concretas. ¿Qué implicaciones tiene eso para mi administración? ¿Qué implicaciones tiene las necesidades, los servicios, las expectativas que están recibiendo los ciudadanos? ¿Cómo se están desarrollando los ciudadanos en su realidad? ¿Cómo nos estamos desarrollando todos? ¿Cómo estamos utilizando la tecnología todos en nuestra realidad cuando nos relacionamos con la administración pública? Tanto como regulador de esas actividades o como proveedor de servicios. Bueno, por resumir ya, porque además creo que me he pasado un poco del tiempo, la última fase de la transformación de la administración pública, la gobernanza digital, exige una serie de competencias que van más allá del manejo de herramientas tecnológicas. La innovación es más que tecnología. Requiere cambios en tres ámbitos. En cómo es la relación con el ciudadano, en la orientación al ciudadano. En cómo es la relación con los proveedores y cómo se entiende eso. Y en una transformación interna de elementos estructurales que lleva tiempo cambiar, pero también de competencias individuales y capacidades organizativas. Y aunque las organizaciones públicas tienen importantes limitaciones estructurales de regulación, de presupuestos, de recursos, etc., también tienen margen de acción. Toda organización tiene margen de acción. Si no, ¿por qué dos administraciones públicas, dos ciudades, dos agencias, trabajando en el mismo país, con las mismas leyes, con los mismos recursos, tienen desempeños distintos? Cumplen los objetivos mejor y peor, de manera distinta. Porque hay margen de mejora y de cambio. Y ahí es donde entran las personas, individualmente, con sus competencias individuales, pero también las capacidades organizativas, que no siempre es una cosa de adquirir, de comprar más recursos, no se paga solo con dinero, sino que se deben ejercitar como un nuevo músculo, como el músculo de hábitos y rutinas, que transforman esas competencias individuales, esos talentos individuales, en capacidades organizativas. Y aquí el liderazgo público es fundamental, porque es quien activa esas capacidades organizativas. El liderazgo público no es solo el jefe, no. Todas las personas que son capaces de activar esas capacidades organizativas, para lo cual se necesitan las 8 competencias básicas que ha desarrollado este proyecto de Teaching Public Service in the Digital Age, enseñando servicio público en la era digital, que os recomiendo de manera encarecida. Y con esto es todo lo que quería compartir hoy en esta sesión. Era muy corta, creo que incluso, como decía, me he pasado de tiempo, pero ha sido para mí un placer poder tener esta oportunidad para compartir estas ideas y espero de alguna manera recibir feedback, que os funciona, que no, que os gusta, que no. Tenéis mi correo, si no, que os pasen mi correo, porque estaré encantado de compartir, de seguir el debate, incluso de conocer otras experiencias de qué funciona, qué no funciona, cómo percibís vosotros estas ideas en base a vuestro trabajo sirviendo al público, que es, creo, la misión más importante que alguien puede tener en la vida y el trabajo más importante que se puede tener. Muchísimas gracias y hasta pronto.